Buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están de alguna manera reunidos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Por su palabra, en las Escrituras encontramos muchos temas, encontramos muchas respuestas a nuestras dudas. Y hoy estudiaremos un mensaje importante, lo puedo llamar así, porque es hablado mundialmente por muchas personas. En muchos casos nosotros hemos conversado y hemos dialogado con muchas personas y en alguna manera ellos han tratado de ver las Escrituras a su manera. Pero hoy nosotros vamos a leer conforme a las Escrituras, conforme a la santa palabra de Dios. Reciban saludos de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté con vosotros en estos momentos. Y haremos hoy en claridad algunos temas que trataremos, unos temas de asuntos importantes. El título del mensaje de esta tarde es: ¿quién cambió el sábado y por qué? Escuchen bien la disertación. ¿Quién cambió el sábado y por qué? En una ocasión, un joven me decía: Pedro, si tú hablas de un día de reposo, de un sábado, explícame con la Escritura, con la Biblia, ¿dónde aparece como un mandato de Dios el día sábado en el Nuevo Testamento? Hoy voy a hablarles de muchos. Hoy les voy a dar muchas citas bíblicas donde aparece el día sábado y donde aparece el día domingo. Por eso la pregunta es: ¿quién cambió el sábado y por qué? Millones de cristianos sinceros asisten a la iglesia cada domingo, el primer día de la semana. Lo hacen creyendo que en alguna manera alguien cambió el día de culto. Hasta hay algunos que ni siquiera saben que Dios apartó el día séptimo y no el primer día de la semana como día de culto. No puede negarse que se ha verificado un cambio. Lo importante es saber quién hizo el cambio y no la autoridad que tuvo para hacerlo. En la lección podemos ver, en lo que vamos a ir estudiando hoy en día, lecciones bíblicas, descubriremos que Dios hizo el sábado durante la primera semana de la historia de la tierra. Antes de que el hombre conociera el pecado, Dios había santificado el séptimo día. Él separó ese día como una cita semanal entre Él y el hombre. El sábado fue un día en que el hombre debía poner a su lado su trabajo y sus diversiones y dedicarse a su Creador. Era el cumpleaños del mundo, era un día en el que debía recordarse. Si Dios hubiera cambiado de manera de pensar respecto al día de su cita con el hombre, ¿no se lo habría dado a conocer? ¿No habría registrado tal cambio en algún lugar al autorizar ese cambio? ¿No le habría dado instrucciones a su pueblo acerca de tal cambio? Cualquier cambio de esa naturaleza de seguro habría despertado las pasiones de los cristianos primitivos. Examinemos de cerca registros bíblicos, tanto como el histórico. ¿Qué nombre se le da en el Nuevo Testamento al día especial del culto de Cristo? Escuchemos bien. ¿Qué nombre se le da en el Nuevo Testamento? El día especial de culto de Cristo. Apocalipsis 1:10. Vamos a abrir entonces la Escritura y vemos lo que dice Apocalipsis 1:10. Dice de esta manera: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Es el nombre que se le da al día especial del culto de Cristo en el Nuevo Testamento, el día del Señor. ¿De cuál día dijo Jesús que era el Señor? Debe de aparecer en la Biblia. Claro que sí, Mateo 12:8.
Mateo 12:8 dice, porque el Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. Así que nosotros encontramos, porque Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. El día del Señor es el sábado. El día del Señor será el día del Señor durante toda la eternidad. Todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Eclesiastés 3:14. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a que Dios cambia aquellas cosas que no ha dicho que debemos de hacer? Vamos a ver una escritura en Salmos 89:34. Voy a leerles para que vean qué dice. No violaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Es lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios mismo. No violaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Malaquías 3:6 también lo afirma, donde dice, yo el Señor no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cristo ciertamente no anticipó ningún cambio, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de sus mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:17-19. Evidentemente Cristo no planeó cambiar ninguna parte de la ley. Al contrario, murió porque no podía ser cambiada. Jesús esperaba que sus seguidores continuaran observando el sábado años después de su muerte. Tal y como lo consideramos en la lección pasada cuando estábamos estudiando de lo que era la muerte de Cristo y la identificación de la ley. Él advirtió a sus seguidores acerca de la destrucción de Jerusalén, que se verificó el año 70 después de Cristo. Él les pidió que orasen a fin de que no tuvieran que huir de la ciudad en invierno o en sábado. Esto no trae a la conclusión que si algún cambio se haría en el día de culto, no sería con el conocimiento divino. Consideremos, hermanos, vamos a considerar ahora los 8 textos en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana, para notar si Dios nos dejó instrucciones respecto a la observancia religiosa de ese día. Vamos a continuar y vamos a leer uno por uno. Mateo 28:1. Abrimos las escrituras y busquemos en Mateo 28:1 qué es lo que nos dice con respecto al primer día de la semana. Pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Leo nuevamente, pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Se menciona que pasado el sábado, menciona adoración ahí, al día, el primer día de la semana, no. Marcos 16:1. Vamos a leer en Marcos 16:1 y 2. Tal vez ahí se encuentre algo al respecto del primer día de la semana. ¿Qué dice? Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomón, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Se menciona ahí adoración, se menciona día de reposo ahí, como el primer día de la semana, como algo de reposo que nos cite. No, pero ¿qué dice Marcos 16:9? Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. ¿Habla de adoración ahí el primer día de la semana? Dice que le apareció a María Magdalena, resucitó por la mañana el primer día de la semana. ¿Habla de adoración ahí? ¿Qué dice Lucas 24:1? Vamos a ver si en esta cita tal vez encontramos algo diferente. Y leemos así de esta manera. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Trajeron drogas aromáticas. Habla ahí de adoración o como día de reposo el primer día de la semana. Yo leo otra vez, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Yo no encuentro nada ahí como día de reposo que especifique. Juan 20:19. Leemos en Juan 20:19, tal vez ahí encontramos algo diferente. Dice el 20:19, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Los discípulos estaban encerrados por miedo. No dice que estaban encerrados adorando. Y no habla de adoración y no se especifica en ninguna manera que se haya declarado como día de reposo. Pablo tuvo una reunión de despedida el primer día de la semana en Troas. ¿En qué parte del día la tuvo? Vamos a leer esta meditación en Hechos 20, 7 y 8. Para aquellos que están apuntando las citas bíblicas, me gustaría que llegando a casa también, aquellos que van a escuchar también a través de un audio, aquellos que van a ver a través de un video, puedan ustedes comprobar con las escrituras lo que estamos estudiando. Vamos a leer, a ver, ¿qué nos dice en Hechos 20, 7 y 8? Analizando la pregunta que Pablo tuvo una reunión de despedida el primer día de la semana. ¿En qué parte del día la tuvo? ¿En qué momento fue? 27 y 8 dice, leemos: y el primer día de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, volvemos, y el primer día de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había ahí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Esto sucedió durante la noche, la parte oscura del primer día de la semana. Vamos a leer en Génesis 1:5. Yo quisiera, para que vayamos entendiendo, vamos a leer lo que dice la escritura en Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Eso declara de que Hechos 27 y 8, cuando Pablo tuvo su reunión, la tuvo durante la noche, la parte oscura del primer día de la semana. En Génesis 1:5 encontramos que la tarde, que es la parte oscura del día, antecede desde el punto de vista bíblico a la parte que tiene luz. Esto significa que esta reunión se verificó en lo que hoy llamamos sábado también de noche. En la Nueva Biblia Inglesa usa claro esto, usa claramente la expresión el sábado de noche. En la primera parte del versículo 7 también vemos de Hechos 20. ¿Cree usted que el hecho que esta reunión se celebrara en sábado de noche santificó el día de la semana? En el libro de los Hechos se registran cuando menos 84 reuniones en sábado. Es significante que se registre solo una reunión el sábado de noche. No hay nada en este pasaje de las Escrituras que indique u ordene un cambio en el día del culto.
¿Qué le dijo Pablo a los creyentes de Corinto que hicieran el primer día de la semana? Es otra cita bíblica que a muchos confunde, a muchos que tratan de visualizar esta cita en sus propios pensamientos. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Vamos a leer este pasaje de Primera de Corintios 16, 1 y 2. ¿Qué le dijo Pablo a los creyentes de Corinto que hicieran el primer día de la semana? Vamos a analizarlo. Dice de esta manera: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Que ordené en las iglesias de Galacia, perdón. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando llegare no se haga entonces colectas. Entendemos eso. Entendemos lo que Pablo estaba queriendo decir. Nada de lo que dice ese texto indica que se verifica un culto religioso en ese día. El texto más bien indica lo contrario. Pablo indica claramente que cada uno debía apartar en su casa lo que por bondad de Dios pudiere, para que más tarde no se hiciese colectas. La Biblia Nueva Inglesa traduce el texto de la siguiente manera: cada uno debe en cada domingo apartar y guardar una cantidad equivalente a sus granos, para que no se hagan colectas cuando yo vaya. Ya hemos examinado todos los textos en el Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana. ¿Qué dicen otras iglesias acerca del cambio del día de culto en la Biblia? Nuestros amigos los católicos dicen: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. Esto lo dijo el cardenal James en una de sus escrituras, La fe de nuestros padres, en la página 89. Claramente lo dice. Vuelvo a repetir lo que dice en la página 89 por el mismo cardenal, en un escrito de la fe de nuestros padres. Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ponen en vigor la observancia religiosa del sábado. Eso es lo que aclaran nuestros amigos católicos. ¿Qué dicen nuestros amigos anglicanos y episcopales? Tome lo que guste, los escritos de los padres o de los modernos, y no encontraremos ningún día del Señor instituido por ningún mandato del Señor, ningún sábado instituido por ellos por el primer día de la semana. La Iglesia de Inglaterra, eso está en History of the Sabbath. Recordemos que la historia del sábado, esto lo puede encontrar usted en parte 2, en su capítulo 1, en la página 410. Ellos hablan ahí de que tome usted lo que guste, los escritos de los padres o de los modernos, y no va a encontrar que haya un cambio. El mandato bíblico dice: el séptimo será reposo. Ese día es el sábado. En ninguna parte de la Biblia se indica que el culto debe celebrarse el domingo. Esto lo dijo, ¿saben quién? Un episcopal en Toronto, Canadá, en el Daily Star del 26 de octubre de 1949. Declaración, vamos a ver, de portavoces luteranos. Vamos a ver qué dicen los luteranos. La observancia del día del Señor, el domingo, no se basa en ninguna orden divina, sino en la autoridad de la Iglesia. ¿Entendemos esto? Autoridad de la Iglesia y no autoridad divina, no autoridad de la Escritura. Otros reconocen en cambio, y el cambio de esta manera:
La idea de una sustitución formal por autoridad apostólica del día del Señor, domingo, por el sábado judío, no tiene ninguna base en las Sagradas Escrituras o en la antigüedad cristiana. Esto se puede encontrar en el Diccionario de las Antigüedades Cristianas en el volumen 2, página 182. La idea de una institución formal por autoridad apostólica del día del Señor, por el sábado judío, no tiene ninguna base de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. La historia registra el cambio. Poco después de que Constantino reconociera el cristianismo, la observancia del domingo fue requerida legalmente. En el año 321, óigame bien, después de Cristo, todas las cortes de justicia, todos los residentes urbanos y todos los artesanos fueron obligados a descansar en el venerable día del sol. Solo los agricultores quedaron exentos, cuyo trabajo no podían quedar interrumpidos o demorado. ¿Y dónde está eso? Eso está en la Enciclopedia Americana, en la edición 1969, en un artículo del domingo, página 32. La ley dominical de Constantino no se basó en ninguna enseñanza u doctrina de la iglesia cristiana, sino en la filosofía pagana que él conocía a fondo. Cuando promulgó su famosa ley dominical, no llamó al domingo día del Señor, sino venerable día del sol. No estaba poniendo en vigor una institución cristiana, sino una costumbre pagana. El propósito principal de su edicto fue el de obligar a los cristianos que guardaran la fiesta pagana del domingo. En esta forma ejecutaría una fusión de las religiones, con todo lo que el principio, con todo lo que él dijo como una ordenanza pagana, terminó como una regla cristiana. Una larga serie de decretos imperiales de los siguientes 3 siglos prescribieron una abstinencia cada vez más estricta de trabajos al domingo. La Iglesia de Roma había aceptado para este tiempo muchas enseñanzas que no se encontraban en la Biblia. Ahora puso su sello de aprobación sobre el cambio del día del culto y ordenó a todos los que santificaran el domingo en lugar del sábado. ¿Qué podemos decir de esto? Se puede encontrar, este es algo de la historia, un poco de registro de historia. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, lo dijo Pedro en Hechos 5:29. Pero ¿qué está pasando hoy en la actualidad? ¿Qué fue lo que pasó? Miren qué dice Peter en una de sus revisiones. Vamos a ver y descubrir en su catecismo de la Iglesia Católica, una de sus doctrinas, en la página 50. Voy a aclarar y se lo voy a decir. Le hicieron una pregunta a él. Le dijeron, ¿cuál es el día del sábado? Y vean qué contestó. El sábado, el séptimo día de la semana, es el día del sábado. Séptimo día de la semana, contestó él. Le hicieron otra pregunta de esta manera: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Vean qué contestó este católico, este fiel católico. Dice de esta manera: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Concilio de la Odisea 364 después de Cristo. Los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día del sábado, el día de reposo original, mas deben trabajar en ese día.
pero deben de honrar en una forma especial el día del Señor. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les cerrará de Cristo. Esa está en la historia del concilio de la iglesia, en el volumen 2, página 316. Podemos entender realmente esta parte de historia. Tremendo cómo el hombre ha cambiado los tiempos y la ley. El tiempo no se ha perdido. Muchos hablan de un tal calendario, de una fecha, de un cambio. Vamos a ir siguiendo y viendo la historia. Alguien podría preguntar, ¿se ha perdido el cómputo de tiempo? Si el ciclo semanal se hubiera perdido entre el tiempo de Adán y el tiempo de Moisés, Dios lo hubiera rectificado cuando escribió los 10 mandamientos. Esto incluye la observancia del sábado, el primero, el séptimo día de la semana. El primero, el Dios mismo, dando su institución divina. Si el sábado se hubiera perdido entre el tiempo de Moisés y el tiempo de Jesús, Él hubiera corregido la situación cuando vivió sobre esta tierra. Jesús observó el séptimo día, el sábado, como día de reposo. Él es nuestro ejemplo. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, 1 Juan 2:6. Se ha perdido el cómputo del tiempo desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días. De ninguna manera. Los judíos, diseminados en todo el mundo, han llevado una cuenta estricta, religiosa del tiempo. El judío ortodoxo todavía adora a Dios el día séptimo de la semana, el sábado. Óigalo bien. ¿Qué en cuanto al calendario? Vamos a hablar del calendario. ¿Ha habido cambio en el calendario que hayan perturbado el sábado? De ninguna manera, hermanos. Cualquier enciclopedia enseña esto claramente. El calendario juliano es el que existía en el tiempo de Cristo. El ciclo semanal era el mismo en aquel calendario como en el gregoriano que se usa hoy en día. Notemos el cambio que se verificó en el calendario. En octubre de 1582, ustedes ven, estaba el día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El primero, vean cómo empieza. En 1582, octubre de 1582 estaba así. El primer día de octubre cayó en lunes, el segundo día en martes, el 3 miércoles, el 4 en jueves. Pero si nosotros observamos, sigue el quinto día, que es el viernes, pero ahí fue transferido en la fecha 15, o sea que se perdió del 5 al 14, a fin de que el nuevo calendario armonizara con las temporadas. El viernes 5 de octubre en el antiguo calendario juliano se convirtió en el viernes 15 en el nuevo calendario gregoriano. Este cambio numérico de 1582, déjeme decirle algo, no tuvo ningún efecto en el ciclo semanal. Las profecías predijo el cambio, claro que sí. ¿Qué predijo la profecía? Que cierta potencia trataría de hacer con las leyes de Dios. Daniel 7:25 dice, y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Existe una potencia que ha intentado cambiar el tiempo de Dios, que es su sábado y su ley. Notemos la confesión que ha sido hecha.
Voy a darles una cita de una confesión clara que se ha hecho. Hay una pregunta y dice así: esto fue contestado, esto está escrito en el Catecismo Doctrinal, en la página 174. La pregunta dice: ¿tiene otra manera de probar que la Iglesia tiene poder para instituir fiestas obligatorias? La respuesta dice así: si no tuviera este poder, no hubiera hecho aquello en que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No podía haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por el sábado, el séptimo día. Este es un cambio para el cual no existe ninguna autoridad bíblica. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esto en las profecías que trató de explicar Daniel 7:25? En que empezará a cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, amigos que están escuchando en este medio, Jesús dijo que Él era el Señor aún del sábado. El profeta Daniel profetizó que se trataría de cambiar el tiempo y la ley. Hay muchos textos bíblicos que indican que Jesús en ninguna manera cambió el día de reposo sábado por otro día. Muchos ministros guardadores del domingo admiten que no hay ninguna base para guardar el domingo. ¿Qué dijo Cristo acerca de aquellos que rechazan sus mandamientos y guardan las tradiciones de los hombres? Voy a leerles una cita que se encuentra en Marcos 7:7-9, y esperando que pueda aclarar una de nuestras dudas. Ven qué dijo Jesucristo en el 7:7-9. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tradiciones es el que el mundo entero está guardando hoy en día. Pero ¿por qué motivo guardará los mandamientos de Dios la persona que ha nacido de nuevo? La persona que se acata a Jesucristo, al amor de Jesucristo, a las doctrinas de Jesucristo, guarda los mandamientos por una sola razón. Juan, su capítulo 14, su versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado. Vamos a leer 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que dice Jesucristo. Ese es el motivo por cual nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque amo a Jesucristo, porque amo su palabra, porque amo su eterna palabra, porque Él es el ejemplo. En el Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El cristiano guardará los mandamientos de Dios. No hará esto a fin de obtener la salvación. Claro, los mandamientos de Dios no los guardo para salvarme, sino como expresión de su amor y agradecimiento al Señor por el don de salvación. Por eso yo guardo los mandamientos,
Por eso yo acepto las doctrinas de Jesucristo. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo te sentirías, amigo, hermano, si tienes algo de valor y alguien te lo destruyera? Algo que tú amas tanto, alguien te destruyera eso que amas tanto. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo se siente Dios al haber instituido un día de reposo, santificación y de bendición, y que un ser humano esté destruyendo este día? ¿Cómo crees que se siente Dios, tu Creador? ¿Cuál debe ser tu motivación genuina para un cristianismo de amor a Dios? ¿Cómo debes actuar tú al guardar los mandamientos de Dios? Nosotros no lo guardamos por temor a la ira de Dios. No lo guardamos para obtener la salvación. Lo guardamos porque amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. Debemos de seguir este mandato por amor. Muchos cristianos hoy en día, en alguna manera tal vez, no han estudiado estrictamente las Escrituras. Y muchos han estudiado estrictamente las Escrituras, pero el enemigo los tiene cegados. El enemigo, con las vanas tradiciones que los hombres han puesto, las doctrinas falsas que los hombres han puesto, el enemigo los está atormentando. El enemigo los ha puesto en los ojos una venda para que no vean las verdades bíblicas. Jesucristo pronto volverá. Volverá por un pueblo que le ame, por un pueblo que le adore en su verdadero día, por un pueblo que esté esperándole conforme a las doctrinas de Jesucristo, acatándose al ejemplo de Jesucristo. Por Él vendrá Jesucristo un día. Jesucristo tiene a otros hijos en otro redil. Y es menester que esas personas que en verdad están buscando la verdad allá en otro redil puedan volver al camino verdadero, al día verdadero de adoración, el día sábado. De alguna manera nosotros estamos pasando por problemas y dificultades, circunstancias que nos acarrean en esta vida. Pero Dios, en su inmenso amor, nos manda su mensaje para que nosotros podamos decidir hoy por Jesucristo, por su doctrina, por el acatamiento doctrinal conforme a las Escrituras, o tú decides si te acatas a las Escrituras o a las doctrinas y mandamientos de los hombres. Esperando de que esta meditación haya aclarado muchas dudas a muchos lectores de la Biblia. Con mucho amor y cariño quiero decirles algo: que Dios nos ama, Dios existe. En su inmenso amor, Él quiere que tú te salves. En su inmenso amor, Él quiere que tú le respondas a ese acto que hizo en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí. Ahora respóndele con un amor verdadero a su palabra. Esperando que esta meditación haya sido de provecho a cada uno de vosotros. Bendiciones de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté con vosotros. Esperando de que esta meditación corta de su amigo aquí presente, siervo de Dios, puedan aclarar sus dudas, puedan estar en el camino que Dios ha pedido que estuviéramos.
Dios les bendiga. Estaremos en otro estudio de la lección, en otro momento, pero hoy quiero decirles algo. Hay salvación para ti y para mí. Hay bendición para ti y para mí. Hay santificación para ti y para mí. Hay un reposo para ti y para mí. Eso lo encuentras en el día del Señor, el día sábado.